un delicioso pan dulce de zanahoria, una receta fácil, rápida, con ingredientes accesibles, sin trigo y sin azúcar. No te pierdas esta receta porque te va a encantar. Para preparar este delicioso pan de zanahoria y avena vamos a usar pasas de uvas rubias, o pueden ser pasas de uvas negras o ciruelas o dátiles o el endulzante que prefieras. En este caso yo voy a colocar las pasas de uvas rubias en remojo en agua tibia por aproximadamente media hora. Mientras tanto voy a preparar mi siguiente ingrediente, el ingrediente principal, que es la zanahoria. Importante que sea una zanahoria dulce, que sea jugosa, que sea sabrosa. Vamos a rallarla en la parte más finita del rallador y la vamos a reservar. Si por algún motivo no tenés zanahoria pero querés hacer igual la receta, te cuento que podés reemplazar la zanahoria por calabacín, la misma cantidad, o por manzana rallada. Siguiente ingrediente, nueces. Vamos a usar nueces bien picadas, más o menos un cuarto de taza. Te cuento que te voy a dejar todos los ingredientes en detalle, en gramos y en tazas, en la descripción. También jugo de naranja media taza, que sea también un jugo de naranja natural. Y si no querés usar jugo de naranja, puedes usar cualquier bebida vegetal. Vamos a colocar 2 cucharadas de semillas de chía y las vamos a dejar en remojo en el jugo de naranja o en la bebida vegetal. Y vamos a preparar el molde que vamos a usar, con untando un poco de aceite y colocando un poco de harina. Yo te cuento que voy a usar harina de avena y me vas a preguntar, si no tengo harina de avena, ¿qué harina puedo usar para hacer este pan dulce de zanahoria? Mira, te cuento que podés reemplazar la harina de avena por harina de garbanzo. Podés reemplazarla por harina de trigo sarraceno. Ahí está mi hijo y Merlín, mis compañeros, mientras preparo el video, preparo la receta, me están acompañando. También puedes usar harina de almendras, que queda riquísimo con harina de almendras. Yo ya probé esta receta y queda fantástico. Colocamos primero el jugo de naranja con las semillas de chía, o si elegiste la bebida vegetal con las semillas. Sumamos la zanahoria rallada, vamos integrando y recordá que podés darle tu toque personal a la receta siempre, agregarle todo lo que te guste que tengas en la cocina o sustituir algunos ingredientes. Voy a sumar la harina de avena, que es una taza. Aquí en Brasil, donde vivo, harina de avena, hay harina de avena sin gluten y eso está buenísimo para las personas que son celíacas. Ahora vamos a agregar un poco de agua, media taza de agua, o podés acrecentar con media taza más de bebida vegetal. Jugo de naranja no te recomiendo agregar más porque si no va a quedar muy fuerte el sabor a naranja, y en este caso quiero que se luzca más la zanahoria. Así que por eso yo agregué media taza más de agua, no de jugo de naranja. Vamos a sumar las pasas de uvas, que ya están blanditas, están tiernas, para esta receta van a quedar bárbaras, y las nueces. Tenemos todos los ingredientes ya y vamos a sumar el último ingrediente, que esto es opcional. El último ingrediente, polvo de hornear, una cucharadita, o puedes usar bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharadita, y una cucharadita de jugo de limón o de vinagre para activar el bicarbonato si usas bicarbonato. Si usas polvo de hornear como yo, una cucharadita. Y si no querés usar nada, no usas nada. Este pancito no va a crecer tanto, pero no pasa nada, va a quedar súper rico igual. Vamos a colocar en el recipiente. Este va a ser un pancito pequeño, un pan dulce pequeño, porque este molde es muy pequeño. Les voy a dejar la medida en la descripción. Y vamos a decorarlo por arriba con nueces. Si no querés usar nueces, puedes usar castañas, almendras. Eso le da un toque crocante que está buenísimo. ¿Y cómo vamos a cocinarlo? Se puede cocinar a la sartén. Lo podés cocinar en una sartén de 18 centímetros de diámetro, o lo podés cocinar al horno. Si lo cocinas al horno como yo, vas precalentando el horno y lo vas a cocinar a 180 grados Celsius por aproximadamente 45 minutos.
Si lo cocinas a la sartén, fuego muy bajito, tenés que estar atenta, cuidado que no se queme, con la sartén tapada, y lo cocinas más o menos 15-20 minutos de cada lado, ¿sí? Bueno, lo voy a colocar en el horno. Aquí en mi horno fueron 45 minutos. Bueno, te muestro un poquito el espacio donde estoy, la galería de mi casa. Acá está mi gato. Este es el espacio donde estoy casi siempre leyendo, tomando un tecito, trabajando, haciendo los videos, filmando videos a veces también. Bueno, ya está listo. Mirá, tiene un olorcito, un aroma en esta cocina. Esto es realmente muy muy rico. ¿Cuánto tiempo lo puedes guardar? Aproximadamente 3 días. Guardarlo en un lugar fresco y seco. También lo puedes congelar, lo puedes guardar en el freezer por aproximadamente 3 meses. Te sugiero guardarlo en el freezer cortado en rebanadas. Así cada vez que tenés ganas de comer una rebanada, tomás una rebanada, la podés calentar, la podés tostar. Vale la pena probar esta receta porque es muy sencilla, con ingredientes accesibles y el resultado delicioso, ideal para ese tecito o ese mate de la tarde. Muchas gracias por acompañarme en este video. Te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. Y si te gusta el contenido que comparto y quieres apoyarme para que pueda seguir haciendo más recetas, te invito a hacerte miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón que está por aquí abajo, unirse.